Hoy sobre la mesa un doble dilema. Por un lado, el que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en torno al indulto de los condenados por el procés catalán. Hoy el Supremo le ha dicho que sería una solución inaceptable, pero la decisión del alto tribunal, recuerda al gobierno, no es vinculante. Sánchez allana el camino y avanza que hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. PP, Ciudadanos y Vox anuncian ya una guerra judicial si los indultos se hacen realidad. Y los partidos soberanistas siguen pidiendo la amnistía. ¿Qué opinan los partidos navarros en torno a esta situación? ¿Qué debería hacer el gobierno de España? ¿Es viable conceder un indulto sin consenso? El segundo dilema al que se deben enfrentar los 21.000 navarros y navarras de menores de 60 años que tienen pendiente recibir la segunda dosis de la vacuna tras haber sido inoculados con AstraZeneca. La comunidad foral apuesta por administrar Pfizer, aunque insiste en que los dos sueros son seguros. Eso sí, quienes quieran recibir una segunda dosis de AstraZeneca deberán firmar un consentimiento informativo. ¿Debería tomar la propia ciudadanía esta decisión? ¿Ha eludido Sanidad su responsabilidad? ¿Por qué España no sigue las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento? Dos dilemas y un nuevo debate esta noche. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas al Dilema una noche más. Enseguida vamos con el análisis de todo esto. Pues como les contaba, tenemos dos temas fundamentales sobre la mesa. ¿Qué hará el gobierno de Pedro Sánchez sobre esos indultos en torno a los condenados sobre el procés de Cataluña? ¿Y qué harán las personas navarras que tienen que decidir entre repetir con una segunda dosis de AstraZeneca o bien apostar por Pfizer? Vamos a ver qué es lo que opinan los partidos navarros y qué es lo que da el análisis de sí. Les voy a presentar ya a quienes nos acompañan esta noche. Marta Álvarez, Navarra Suma, bienvenida, buenas noches. Hola, muchas gracias. Javier Lecumberri, Partido Socialista de Navarra, bienvenido también, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Acama, bienvenido también, Gabón. Gabón, muchas gracias. Y Mayorga Ramírez, por parte de Euskal Herria Bildu, Gabón, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gabón Gustio. Bueno, pues vamos como siempre a contextualizar un tanto con lo que ha sucedido hoy mismo, con esa sentencia del Tribunal Supremo que le ha dicho al gobierno de Pedro Sánchez que se opone a conceder el indulto a los 12 presos del procés. Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados y sobre todo que no hay prueba ni indicio de arrepentimiento por parte de ellos. Esta decisión no es vinculante, pero sí que impide al gobierno pedir el indulto total. Podrá pedir el indulto parcial. Hoy el presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, decía que es difícil llevar adelante un indulto cuando no hay consenso. Controlable judicialmente, aunque de forma limitada, como bien sabemos. El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar. Un poco antes de que el Tribunal Supremo hiciera pública su decisión, había ya debate en el Congreso de los Diputados y había un rifirrafe entre Pedro Sánchez y los partidos que ya anuncian que de darse ese indulto recurrirán la decisión. Nadie está por encima de la ley. Los referendos ilegales deben prohibirse y ser delito. Señor Sánchez, todo esto lo ha dicho usted. Mintió a los españoles para ganar las elecciones y al día siguiente pactó con los secesionistas para que le hicieran presidente. La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia. Dice usted que hay que apostar por la concordia, la convivencia y el respeto a las leyes, pero quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia. Podrían al menos comprometerse con el Estado, defender al Gobierno, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando apoyó a su Gobierno en un momento tan difícil, tan complicado como fue el año 2017, con esa aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia. Hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa para permanecer en Moncloa, incluso humillar a España y humillar sobre todo a los millones de catalanes que tuvimos que sufrir en primera persona el golpe de estos señores en el 2017. Porque para los españoles su gobierno es un peligro, pero para quienes quieren acabar con España, su gobierno es una gran oportunidad. El Gobierno tomará su decisión en conciencia y les puedo garantizar, señorías,
tomaríamos la misma decisión que si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños. El Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles. Esto ocurría hoy en el Congreso. Esa decisión, como dice Sánchez, todavía no está tomada. Preguntado por ello el Gobierno de Navarra, de momento su portavoz prefiere no mojarse demasiado. Lógico respeto y no valoración, pero en todo caso es una herramienta constitucional, una herramienta que no es en absoluto extraordinaria. Estamos hablando, creo, si no me equivoco, los últimos datos del año 1996, de más de 230 indultos realizados. Pues esto es lo que ha ocurrido hoy y vamos a comenzar ya con el análisis de lo que opinan nuestros partidos aquí en Navarra. Marta Álvarez, ¿cómo valora esta sentencia del Tribunal Supremo y qué cree o qué piensa que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues desde luego si se concreta este indulto, que todo parece indicar que sí, que se va a concretar, nosotros consideramos que es uno de los episodios más vergonzantes que en la democracia reciente que va a perpetrar el gobierno socialista del señor Sánchez. A mí me sorprende que el señor Remiro diga que no es un instrumento excepcional. Por supuesto, el indulto es un instrumento súper excepcional y es que así tiene que ser, porque en un Estado democrático con separación de poderes todo el mundo está sujeto a la Constitución y las leyes y por lo tanto el indulto es un instrumento excepcional. Yo creo que, como ha dicho además el presidente del Supremo, pues que tiene que estar basado en el consenso, tienen que darse unas circunstancias concretas que en este caso es evidente que no se dan, entre ellos bueno, pues la voluntad de no volver a delinquir, ¿no? Vemos constantemente a los catalanes como bueno, pues, los partidos independentistas catalanes siguen queriendo seguir por la misma vía y por lo tanto no se da esa circunstancia. Pero lo más grave de todo esto es que el presidente Sánchez no hace esto por convicción, sino que lo hace bueno, pues porque está rehén de partidos separatistas que son los que le dan el apoyo y claro, cambiar un indulto por un apoyo político pues tiene distintos nombres, o sea, es que no se puede desviar la atención, ¿no? Yo creo que Sánchez, pues como siempre, es rehén de sus palabras. Cuando se presentó a las elecciones se presentó con un mensaje, decía que no iba a haber indultos, que se iban a cumplir íntegramente las penas y ahora, bueno, pues como necesita otra cosa, pues hace un uso partidista de esta figura y la quiere cambiar por apoyo, ¿no? Y por mantener el sillón. Yo termino esta intervención con una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos presentamos ante Europa? El señor Puigdemont está huido de la justicia, está en busca y captura por la justicia. Estamos pidiendo desde España que se traiga a España para ser juzgado y claro, la pregunta es, bueno, si se indulta a todos los demás, ¿en qué posición, ¿no? queda España para seguir pidiendo que el señor Puigdemont responda ante la justicia española, ¿no? por lo que ocurrió? Señor Lecumberri, ¿seguirá adelante Sánchez con la intención de indultar a los condenados o podrá influir en algo esta decisión del Tribunal Supremo? Bueno, yo eso no lo sé, desde luego, ¿no? Como bien ha explicado el vicepresidente de Gobierno, Javier Remírez, estamos hablando de un futurible, es decir, de una intención. Vamos a ver, y quizás cuando se tome la decisión, pues podremos valorarlo de otra manera. Y además estamos hablando de un futurible que está tomando quien tiene la capacidad legal de hacerlo, que es el Gobierno de España. Y digo la capacidad legal por recordar una cuestión, que la posibilidad de indultar es una situación legal recogida en la Constitución y creo yo que además es importante recordarlo, utilizada por otros gobiernos también, sucesivamente, ¿no? De hecho, entre Aznar y Rajoy, pues indultaron a más de 155 condenados, ¿no? Entre ellos a terroristas de Terra Jure, entre ellos a políticos nacionalistas catalanes que habían sido condenados por corrupción y recordando también que, por ejemplo, el señor Aznar consiguió ser presidente con los votos de los nacionalistas catalanes. Digo esto porque creo que hay que centrar claramente que el indulto, que como digo es una prerrogativa legal que tiene el Gobierno y que ha sido utilizada por anteriores gobiernos también, legítimamente, como digo, legalmente también el Tribunal Supremo puede emitir un informe no vinculante, a favor o en contra, pero no vinculante en todo caso, ¿no? Y estamos hablando siempre dentro de la legalidad. En todo caso, yo creo que más que analizar estas cuestiones, lo que de verdad hay que analizar es
los pasos que hay que ir dando para superar conflictos, para superar problemas y entender que la política se tiene que ver siempre desde una posición más de intentar solucionar problemas que agrandar problemas. Y yo quiero acabar diciendo, lo ha recordado el propio presidente Sánchez, que los socialistas, cuando gobernaba Rajoy y suspendió a través del artículo 155 de la Constitución los derechos constitucionales de Cataluña, los socialistas creo que tuvimos una actitud leal hacia el gobierno de entonces, la del señor Rajoy, y creo que esa situación de lealtad continuamente es saboteada cuando en el gobierno están los socialistas por parte del Partido Popular y, bueno, en este caso estamos hablando, por supuesto, también en Navarra, de Navarra Suma. Señora Lacama, ¿debe el gobierno Sánchez indultar a los presos, a los condenados por el proceso? Bueno, antes de responder a esta pregunta tan concreta que entraré, me parece importante centrar un poco el tema en de dónde venimos, ¿no? Creo que no debemos olvidar que en Cataluña no había un problema tan enquistado, ni mucho menos como el que hay hoy en día hace no demasiado, y es el Partido Popular, cuando pone un recurso contra el Estatut, un Estatut que había aprobado el Parlamento de Cataluña, el Congreso español, el propio pueblo catalán en un referéndum, cuando pone ese recurso ante el Tribunal Constitucional, cuando empieza, bueno, a través de la judicialización de conflictos políticos, ¿no? Cuando empieza a llevar a la justicia temas que se deberían resolver mediante el diálogo político y social, cuando se empieza a enquistar el tema, ¿no? En Cataluña, a partir de entonces, se multiplica prácticamente por 2 o más la fuerza que tienen los partidos políticos independentistas, se radicaliza mucho la situación, se produce, bueno, pues un enconamiento de posiciones en ambas partes, en ambos extremos, hay una cerrazón enorme. Y bueno, pues esa cerrazón y esa negación del diálogo nos ha llevado a la situación en la que estamos, una situación, bueno, realmente muy perjudicial para los intereses, en primer lugar, de los propios catalanes y catalanas. Nosotros cuando se produjo la sentencia de este caso dijimos que esto era la derrota del diálogo político como sistema para encauzar las diferencias políticas, ¿no? Y creemos que tenemos que volver a poner el foco en ese diálogo político. Yendo a lo concreto, ¿no? A la pregunta concreta, en este momento, ¿qué debe hacer el presidente Sánchez? Bueno, lejos de mi intención tener que aleccionar al presidente Sánchez, pero sí que creo que en la medida que sea útil y uno de las motivaciones de los indultos es precisamente ese, es precisamente la utilidad pública, en la medida en que sea una vía para empezar a desbloquear una situación que está muy enquistada, como decía, bueno, yo creo que es más que apoyable y más que defendible en este sentido el indulto, más teniendo en cuenta las elevadas penas que se han impuesto cuando estamos hablando de penas de 10, 13 años de cárcel, en muchos casos, pues como la presidenta del Parlamento, por permitir que hubiera un debate sobre un tema concreto, independencia o el que sea, ¿no? Pero eso es lo que se ha permitido en determinados casos, ¿no? Y por terminar, de momento, citaba la señora Álvarez el tema de Europa, ¿no? Me parece importante recordar que no ha habido ningún país europeo que haya accedido a extraditar a las personas catalanas, a los políticos catalanes que se encuentran fuera de España. Ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Bélgica han accedido a la petición de la justicia española de extraditar. Y me parece significativo este hecho. Por terminar ahora sí ya del todo, me parece importante, fundamental, volver al diálogo político, social, volver al reconocimiento mutuo de todas las identidades y a partir de ahí, bueno, tratar de resolver este problema que está excesivamente enquistado. Señor Ramírez, en este sentido, ¿qué supondría que el gobierno de Pedro Sánchez diera el paso finalmente de aprobar este indulto? Bueno, pues podría ser un paso importante, no el que nosotros quisiéramos, porque entendemos que la situación que vive el Estado español es realmente esperpéntica e inadmisible desde un punto de vista democrático, que en pleno siglo XXI en el Estado español haya presos políticos cuyo supuesto delito haya consistido en poner urnas para que las personas libremente puedan ir a votar o no, si así lo consideran oportuno, pues nos parece que es absolutamente impropio. Nos parece también llamativo que las quejas acerca del indulto vengan de la derecha,
que fueron los principales beneficiarios del indulto generalizado al franquismo que supuso la transición. Y nos parece además que cuando hablamos de solución a los conflictos, hay dos vías. La de utilizar una judicialización politizada, porque es evidente que la justicia española está politizada, o la de respetar el resultado de los referéndums. En las últimas elecciones en Cataluña, aquellos representantes de la ciudadanía que en orden a su programa con el cual se presentaron a las elecciones articularon una mayoría y adoptaron unos compromisos con la sociedad a la que representaban, han sido nuevamente mayoritarios en Cataluña. Por lo tanto, frente a las urnas, frente a la democracia, frente a la participación, frente a representar a un pueblo que quiere libremente decidir su futuro, el Estado español, en sus diferentes vertientes, bien la del señor Rajoy, la del Partido Socialista, optó por la represión. Y todos tenemos en la retina o en la memoria aquellas imágenes de una represión absolutamente... dieron la vuelta al mundo, hablan por sí mismas. Por lo tanto, desde una vocación y voluntad de reencauzar la situación y llevar a términos de democracia y de diálogo, asumiendo que los conflictos se resuelven con el voto, conociendo libremente el parecer de las personas sobre cuestiones concretas, el indulto puede suponer, y lo decía así el señor Aragonés, decía, pues sería bien acogido, lógicamente, para propiciar un diálogo en el cual se determinen los marcos y las condiciones en las cuales la democracia debe poder expresarse con naturalidad, como se expresa en Escocia y en los países más desarrollados de Europa democráticamente y con más tradición democrática, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vemos que nuevamente la derecha, en este caso la navarra, foral y española, insisto, la principal beneficiaria del indulto generalizado al franquismo que supuso la transición, en estos momentos clame al cielo ante la posibilidad de generar una situación que coadyuve a la distensión y propicie, pues bueno, pues encauzar mediante el diálogo un conflicto absolutamente enconado. Señora Álvarez, si quiere contestar. Sí, hombre, yo creo que la primera ronda ha estado muy bien, porque yo creo que aquí se le ve el plumero a todo el mundo, ¿no? A Geroa Bai y H. Bildu, bueno, primero no mientan. O sea, aquí no hay nadie encarcelado por poner urnas. No, están condenados por el código, por un tribunal de justicia en un Estado democrático, en España es un Estado democrático, están condenados por sedición y por malversación de fondos, corrupción, no por poner urnas, por saltarse la Constitución y las leyes. Entonces, claro, a mí no me sorprende que usted le llame presos políticos, porque ya sabemos a quién le llamaban ustedes presos políticos, a los asesinos de ETA. A mí lo que sí que me deja absolutamente alucinada es la postura del Partido Socialista. O sea, el cambio les escucha, o sea, a ustedes les da igual que no se cumplan las leyes, ¿no? En pos de la concordia, que no se cumplan las leyes o solo que se cumplan cuando a ustedes les interesa. Esto es así. Y claro, cuando decimos de dónde venimos, pues venimos de que cuando estaba Mariano Rajoy de presidente, el actual ministro de Justicia presentó una proposición de ley en el Congreso para reformar la ley del indulto, en la que decía que no podrían ser objeto de indulto aquellos que estuvieran condenados o bien por un tema de corrupción, en este caso estamos hablando de que están condenados por malversación de fondos también, además de un delito mucho más grave, pero por corrupción y por violencia de género. Y además tampoco se podría dar el indulto cuando los tribunales se pronunciaran en contra. Dijo en aquel debate el señor Campo, el ministro de Justicia, dijo cosas como: quiero señalar que la corrupción y la violencia de género piden a gritos ser excluidos de tal medida, refiriéndose al indulto. Bueno, claro, eran otros tiempos. Evidentemente no se dependía pues de los que quieren romper España, de los nacionalistas, separatistas, para gobernar, ¿verdad? Para mantener el sillón. De hecho, enseguida se vio el cambio, ¿no? En Navarra Suma presentamos una moción en esta legislatura en este sentido, bueno, pues viendo, ¿no?, cuál era la postura anterior del Partido Socialista, y además partidos como Podemos y otros decían, bueno, esta ley del indulto está muy bien, pero hay que ampliar algunos supuestos. Y bueno, nosotros presentamos una moción en este sentido. Bueno, todos los partidos, ustedes los primeros, ya votaron que no, porque ya venían ustedes preparando lo que venía. Y lo grave no es que se hayan concedido indultos ni que se concedan indultos. Lo grave es que se concedan indultos como moneda de cambio para mantener el poder, porque eso implica renunciar a todos los principios, señor Lecumberri, a todos los principios, y a nosotros es lo que realmente nos preocupa. Señor Lecumberri. Bueno,
Yo quisiera empezar por la frase de presos políticos también, ¿no? Desde luego los socialistas tenemos muy claro, en este país, en España, no hay presos políticos. En este país hay políticos que están presos por cometer delitos. Y la prueba más clara es que con las mismas ideas que esos presos, que esos políticos que están presos, con las mismas ideas, además defendidas públicamente, hay muchos otros políticos y ninguno de ellos está en la cárcel. Los que están en la cárcel son esos 12 que además utilizaron el dinero de todos los catalanes para algo que era ilegal. Por eso están en la cárcel y por eso han sido condenados. Por tanto, yo niego que haya presos políticos y creo que esos 12 políticos nacionalistas están en la cárcel porque cometieron delitos después, además, de un juicio en el que se les permitió una defensa justa. Dicho esto, también por aclarar algunas cuestiones, de lo que se está hablando es de un indulto parcial. Ellos llevan 3 años ya en la cárcel y de lo que está hablando no es de indultarles por los delitos que cometieron, sino por rebajar las penas y, manteniendo la condena, que no estén el tiempo que sea. No lo sé porque ¿Y eso para desconozco, el resto de ¿no? presos también lo quieren? Y como Solo digo, para estos. yo no le he interrumpido a usted, ¿verdad? Porque si empezamos a interrumpirnos, entonces pues no vamos a poder hablar y sobre todo yo creo que nos está escuchando no va a poder opinar y escuchar las distintas opiniones, ¿no? Como digo, no existen presos políticos y este es un país de derecho y cada uno puede expresar libremente y desde luego desde el Partido Socialista defendemos que puedan expresar libremente sus ideas quien opine que hay que ir a otro marco constitucional distinto del que tenemos en España. Pero hay que hacerlo legalmente y desde luego hay que hacerlo sin cometer los delitos que estos han cometido. Dicho esto, me parece muy bien que empiecen ahí a desempolvar mociones y otras cuestiones que se dijeron, ¿no? Pero claramente, y a la vista de los indultos del propio señor Rajoy, fueron ustedes mismos los que no hicieron caso a ninguna de las cosas que se les pedía, que son las que ahora mismo están ustedes pidiendo. Claramente, a la vista de todos los indultos que hizo el señor Rajoy. No, ninguno. Mire, en este tema, y faltando a la lealtad que hay que tener en algunas cuestiones constitucionales y que yo creo que es importante y que es algo que siempre ha hecho el Partido Socialista. Yo recuerdo cómo hace poco bramaban ustedes, ahora que ETA ya no mata, ahora que ETA está disuelta, bramaban en contra del acercamiento de presos cuando el señor Aznar, allá por los años 1999, acercó a 192 presos con delitos de sangre cuando ETA estaba... Cuando ETA estaba todo por mantener el poder, todo por mantener el poder. Sí, ¿por qué hizo aquello entonces el señor Aznar? Pues creo que no. Creo que hay que tener un cierto nivel de lealtad. Creo que no vale todo para justificar y creo que algunos de los argumentos que dan ustedes, especialmente los relacionados con pagos, a nacionalismos y demás, creo que son de una deslealtad absoluta a la vista de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. ¿Quería intervenir también el señor Aracama? Sí, parafraseando a la señora Álvarez, lo cierto es que la derecha está haciendo todo para intentar llegar al poder y no vale todo para intentar llegar al poder, eso es cierto. Creo que estamos ante un riesgo cierto de ruptura social, tanto dentro de la propia Cataluña como entre parte de Cataluña y parte de España. Y me parece peligrosísimo el momento en el que estamos y que por irresponsabilidad, por buscar réditos políticos, por buscar beneficios electorales, podamos ir a ahondar esta brecha. En este sentido, nuestra vía es clara, resolución dialogada de los conflictos sociales, de los conflictos políticos, bajo la premisa de la legitimidad de todas las fuerzas políticas para poner encima de la mesa sus propuestas. Y en este sentido, más allá de estos indultos parciales, que parece, por lo que se comenta, por lo que podemos entrever, que se van a llevar a cabo, sí que creo que es importante que se ponga en marcha ya esa mesa de diálogo entre gobiernos, entre distintas fuerzas políticas de Cataluña, de España, para, bueno, pues para avanzar en esa resolución, en esa solución a través del diálogo. Señor Ramírez. Sí, no, por apuntar una cuestión que me parece que ha aflorado en el debate lo que es el nudo gordiano o el quid de la cuestión, o una de las cuestiones muy importantes y que haríamos bien en abordar con valentía. Es lo que nosotros consideramos un déficit democrático. Y se ha expresado aquí. Es decir, los independentistas tenemos derecho a expresar con absoluta naturalidad cuál es nuestro proyecto político. Nosotros queremos una Navarra independiente, lo podemos expresar. Ahora bien,
no se nos permite, si concitamos una mayoría ciudadana que avala nuestro proyecto, llevarlo adelante. Y eso es un problema democrático, y ese es el problema que se ha suscitado en Cataluña. Cuando hay una mayoría democrática que apuesta por la independencia, expresada en las urnas hace escasas semanas, ¿cuál es el problema o el principio democrático que impide que eso se sustancie? ¿Por qué? Porque expresarlo está muy bien, usted tiene derecho, ahora llevarlo a cabo acaba en la cárcel. Y eso es lo que se ha considerado sedición, y eso es lo que a nuestro juicio sustancia y consolida en la expresión de presos políticos. Son personas que están presas por su compromiso político avalado por la ciudadanía. Por haber delinquido. Porque hay un procedimiento para usted, esa sedición es un delito para... ¿No les interesa? ¿No lo utilizan? No. Hay un procedimiento. Es que no. ¿Convencen ustedes al Congreso para que vote a favor de el procedimiento de que haya un democrático, referéndum? ustedes permiten la expresión, y me parece muy bien que folclóricamente digan que son independentistas. Ahora, si concitan una mayoría de su pueblo para llevarlo adelante, ustedes los meten en la cárcel. Pues tenemos diferentes concepciones democráticas. Nosotros no los metemos en la cárcel. Y bien haremos abordarlo desde una serenidad y una objetividad de la política. Claro, es que hay que hablar de los problemas y buscar soluciones y tener vocación de llegar a acuerdos. Y hay soluciones. El acuerdo no puede ser el que plantea la derecha. Señor Ramírez, si ustedes están en el Congreso, lleven este tema al Congreso. Vamos a ver, usted siga usted cuál es la labor de H. Bildu y de Bel Pozueta en el Congreso y sabrá perfectamente reconocer cuáles son todo el trabajo que estamos desarrollando allá. Ese trabajo yo entiendo que Navarra Suma tiene una concepción carcelaria del Estado, que tienes que estar dentro, te guste o no. Pero hay algunos que tenemos una concepción democrática en el sentido de que el Estado y las instituciones tienen que ser lo que la ciudadanía quiera. Que no le estoy dando lecciones, le estoy dando mi opinión. Le estoy dando mi opinión. Por ir terminando el debate, si quieren una breve reflexión final, eso es algún micro que se ha caído por ahí, ahora lo colocamos. Una reflexión final y terminamos. Sí, muy brevemente, ¿no? Yo sí que creo que en este país, en España, se pueden no solamente expresar las ideas políticas, las que se tengan, sino que se puede expresar siempre que no se haga violentamente, siempre que no se haga saltándose las leyes y siempre que no se utilice el dinero público de todos para un proyecto concreto, independentista o el que sea, que es por lo que ellos están en la cárcel. Dicho esto, yo también creo... No se puede expresar, se puede intentar la independencia, hay un método para ello. Método establecido en la Constitución. Dicho esto, yo también creo, y vuelvo un poco al principio, que creo que es lo importante, ¿no? No podemos usar la crispación, no podemos intentar aprovechar para sacar réditos políticos, no podemos intentar que de una ruptura o de una situación como la que se ha vivido o como la que se vivió especialmente en Cataluña, se quieran sacar réditos políticos en otros sitios de España. Yo creo que hay que avanzar buscando soluciones, hay que buscar la concordia, hay que cerrar heridas en lugar de seguir echando sal y vinagre a las heridas. Y yo creo que esa es un poco la posición que se está intentando llevar actualmente desde el Gobierno de España. Y la solución para cerrarlas es el indulto. La solución para cerrarlas, pues no sé si es exactamente el indulto, pero sí que es ir avanzando en la concordia y, como digo, en llegar a acuerdos. Ya, pero usted intenta problemas complejos, solucionarlos con soluciones básicas y algunas de ellas, además, con valores, de dudosa solución, con valores y con cumplimiento de como la leyes. forma de intentar solucionar lo que tuvo el señor Rajoy en Cataluña cuando se pusieron las urnas, ¿no? Ilegales. Señor Aracama, y nos vamos a la publicidad. Bueno, bienvenido sea el indulto si sirve para empezar a desbloquear esta situación, pero no tampoco es suficiente, como decía el señor Lecumberri, es un problema muy complejo que habrá que abordar a partir del indulto, que puede ayudar, ayudar a activar esa mesa de diálogo que mencionaba antes, etcétera, pero desde luego queda mucho camino por resolver porque tenemos un problema político real, muy enquistado y es necesario, es imprescindible ese diálogo multilateral a partir del reconocimiento de que todas las posturas son legítimas, la más unitaria centralista española y la más independentista catalana, y a partir de ahí es que es imprescindible sentarse en una mesa y desde luego no ir hacia medidas como las que propuso en su momento el Partido Popular de que resuelvan los jueces el problema que nosotros no queremos coger entre manos. Un debate complejo y profundo que sin duda dará para mucho, pero de momento a nosotros hasta aquí nos ha dado tiempo. Volvemos enseguida después de la publicidad y hablamos sobre algo ya más cercano, que es sobre esa segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. Hasta ahora.
Navarra va a comenzar a llamar a partir de mañana a esas 21.000 personas en nuestra comunidad que están pendientes de ponerse una segunda dosis. Ya tienen una dosis de AstraZeneca que, como saben, quedó paralizada por la aparición de algunos casos de trombosis. Después siguen esperando a ver qué es lo que se van a poner. Eso sí, ahora la decisión recae sobre la propia ciudadanía. Navarra lo deja claro y apuesta porque esa segunda dosis sea de Pfizer. Es verdad que ha habido dudas al respecto, es verdad que la Agencia Europea del Medicamento dijo que AstraZeneca era segura. Bueno, el Ministerio hizo sus propios informes, pero como digo, la solución que ha planteado España es similar a la que está haciendo Alemania o creo que también Suecia. Para eso existe el consentimiento informado, ¿no? Sabiendo que las dos son seguras, conociendo los efectos adversos que puede tener el tratamiento con las dos, como digo, partiendo de la base que las dos son seguras. Las personas en Navarra que decidan ponerse esa segunda dosis de AstraZeneca deberán firmar ese consentimiento informado. Vamos ya a analizar la situación. Señora Álvarez, no sé si es demasiada responsabilidad para que tenga que decidir la ciudadanía. Pues desde luego, yo creo que en este tema vamos a estar bastante de acuerdo todos. Yo creo que, es lo que la solución que se ha dado y todo lo que ha pasado con AstraZeneca pues ha sido un absoluto desastre, ¿no? Bueno, pues ocurre lo que ocurre con AstraZeneca, se toma una decisión que se dice que se va a basar en criterios científicos, la Agencia Europea del Medicamento tarda mucho en resolver, pero bueno, ya resuelve que se vacune con AstraZeneca y el Gobierno de España, no sabe muy bien por qué, y el de Navarra, que siempre hace todo lo que dice el Gobierno de España, pues deciden que no, que Pfizer, pero bueno, el que quiera, pues consentimiento informado y se puede poner otra vez la AstraZeneca. Hombre, claro, yo no tengo criterio para saber, evidentemente, qué vacuna es la que corresponde, pero si fuera un ciudadano de la calle y me estuviera en esta situación, ¿no? en esta en concreto, me sentiría, no sé, como poco tendría miedo a tomar una decisión, cualquiera de las dos, porque el Gobierno no ha explicado en ningún momento cuáles son los motivos por los que se decide, ¿no? Pfizer en vez de Moderna. La presidenta Chivite ha dicho, las dos son seguras. Pues si las dos son seguras, ¿cuál es la razón por la que no seguimos el criterio de la Agencia Europea? ¿Y por qué le decimos a la gente que decide AstraZeneca que tiene que firmar un consentimiento informado vamos, de una manera como descargar la responsabilidad del Gobierno? Hombre, a mí me parece de verdad una decisión pues muy lamentable y bueno, pues además otra cuestión, encima no se va a cumplir la pauta marcada de semanas con todo esto, pues se va a ir mucho más allá. Otra cuestión más, ¿no? Que los ciudadanos, pues yo creo que no tienen que pagar. Nos ha faltado a la ciudadanía navarra en esto mucha confianza, muchas certidumbres y realmente nos parece que no es de recibo la decisión que se ha tomado. Señor Lecumberri, ¿debería haber dado el Gobierno central unas directrices más claras? Esta semana el portavoz de su partido en el Parlamento decía que podría haber sido más claro el Gobierno central. Bueno, este problema es casi más complejo que el de los catalanes. La verdad es que es una situación complicada, ¿no? Pero porque estamos en una situación complicada y esto es lo que hay, ¿no? Y yo no sé si el Gobierno de España podría haber, claro, siempre estamos hablando ya sobre el pasado, analizando ahora decisiones tomadas en una situación tan cambiante como la que estamos viviendo, primero con la pandemia, ahora con las propias vacunas. Bueno, yo creo que en esto hay que poner un poco de orden y sobre todo no estar siempre buscando la anécdota para convertirla en la regla, ¿no? A ver, la regla es que se está vacunando, en Navarra se ha vacunado 375.000 dosis. La semana pasada, por primera vez, no hemos tenido ni un solo fallecimiento. Yo creo que estas son las cosas que hay que decir y que hay que hablar desde una posición, bueno, de que están solucionándose el grave problema que hemos vivido, ¿no? Dicho esto, a los que se les administró la primera dosis de AstraZeneca, entre esa administración de la primera dosis y la segunda, ha habido casos muy aislados, que ha habido trombos, que ha habido situaciones y tal, en una vacuna que se ha creado en un tiempo récord, en un año. Hay que recordar que las vacunas como la de la gripe costaron entre 15 y 20 años conseguirlas, ¿no? Y en esa información casi al minuto que tenemos de las consecuencias de todas las vacunas, que es importante para los ciudadanos que las tengamos, pues se están tomando decisiones y entre la primera dosis y la segunda
pues se ha estado vigilando qué es lo que ocurría, ¿no? ¿Qué dice la Agencia Europea del Medicamento? ¿Qué dicen los técnicos del Ministerio? Son seguras las dos, lo ha dicho la presidenta. Son seguras las dos. Dicho esto, a la vista de cuál es la situación y de que ha habido una cierta polémica pública, se dice, bueno, esta es la información, pero si alguno quiere decidirse, que se decida. Yo entiendo cuál es la posición de la oposición. Si no se hubiera dado la opción, criticarían porque no se da la opción cuando las dos son seguras. Ahora que se da la opción de elegir con un consentimiento informado, es decir, informándote de todo, critican que se dé la posición y no que se imponga la solución por parte tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Navarra. Bueno, vamos a ver. Yo vuelvo a decir, lo importante, se está solucionando, 375.000 dosis en Navarra, con una previsión de que para agosto, septiembre podemos estar ya prácticamente con una población inmunizada. La última semana sin ningún fallecimiento, y yo creo que estas son las cosas importantes. A partir de ahí, yo personalmente, si me hubiera puesto la primera AstraZeneca, no tendría ningún problema en ponerme la segunda. Navarra ha decidido que se ponga Pfizer porque parece que tiene un nivel muy bueno de funcionamiento y me parece muy bien que se ponga la Pfizer. Creo que no tenemos que tener como ciudadanos ningún problema y yo creo que en este caso el exceso de información que se nos está dando a los ciudadanos creo que es muy bueno y creo que tenemos que tomarlo como algo positivo, aunque ocurre lo de siempre. Si uno lee el prospecto de una aspirina, pues es que, en fin, se asusta, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea peligrosa, ¿no? Sino que esos son los riesgos y hay que asumirlos. Y en este caso los riesgos son mínimos y los beneficios son muy altos. Señor Aracama, ¿cómo valora la gestión que se ha hecho de este asunto? Bueno, Geroabay, como partido que forma parte del Gobierno, desde luego ha estado detrás en todo momento y ha acompañado las decisiones que el Gobierno ha ido tomando en este ámbito desde el inicio de la pandemia. En este sentido, creemos que las cosas se han hecho razonablemente bien y en concreto si hablamos de vacunación, creemos que estamos en una buena situación que invita a un optimismo moderado. Es cierto que hemos tenido en determinadas ocasiones pues bueno, ciertas discrepancias que se han hecho públicas sin mayor problema, porque estamos en nuestro derecho todos los grupos de hacerlo, ¿no? Hemos creído en determinados momentos que había cierta inercia, cierto seguidismo de decisiones que estaba tomando el Gobierno estatal, pero no ha ido a mayores porque creemos, como he dicho, que se está llevando razonablemente bien la política en este ámbito. En este tema en concreto, en el tema de la segunda vacuna con AstraZeneca o con Pfizer, sí que hemos hecho público nuestro desacuerdo respecto de la decisión que tomó el Gobierno de España y que ha tomado el Gobierno de Navarra por dos motivos muy sencillos. El primero es que consideramos que hay que seguir las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Es la que aporta evidencia científica suficiente, con millones de pruebas, y es la que recomienda que la segunda dosis sea de AstraZeneca. Y el otro argumento es que, bueno, si dices que dejas elegir entre las dos, pero solamente solicitas el consentimiento informado para una de las dos, hombre, sí que estás orientando un poco, ¿no? Entonces, bueno, el consentimiento informado, lo decía ayer nuestra portavoz en la Comisión de Salud, no se debería utilizar para quitar responsabilidad a la Administración, sino para ayudar al paciente en la toma de decisiones complejas, ¿no? En cualquier caso, dicho lo cual, por nuestra parte, los buenos datos epidemiológicos de vacunación que estamos teniendo apuntan a un optimismo moderado. Y también me gustaría, bueno, ejercer un poco no sé, igual de excesivamente precavido, pero sí que me gustaría todavía recalcar que a pesar de eso todavía nos quedan unas semanas, igual unos pocos meses, de tener que seguir con unas medidas, bueno, que se irán relajando en lo público, en lo social, pero con unas medidas serias de máximas precauciones. ¿Cuál es la postura de Euskal Herria Bildu en cuanto a esta segunda dosis, ese consentimiento informado que tienen que firmar quienes elijan AstraZeneca? Pues yo creo que la ciudadanía piensa lo que nosotros, y es que el Gobierno de Navarra se ha quitado el problema y lo ha derivado a la opinión y la decisión de la ciudadanía, ¿no? Y eso contrasta absolutamente con lo que ha sido el funcionamiento de la toma de decisiones en materia de pandemia, que es el criterio de autoridad. Es decir, hay unas autoridades sanitarias que en base a unos estudios, a su conocimiento, a sus experiencias, dictaminan unas instrucciones y ahí la ciudadanía no tiene capacidad de decidir, puede tener su opinión,
como con tantas otras cosas, pero era el criterio de autoridad el que debía funcionar, el que debía imperar. Es decir, en este momento lo que hay que hacer es esto, ¿no? Pues entonces, ese criterio de autoridad, en ese devenir errático que ha tenido AstraZeneca, pues se ha roto en varias ocasiones. Es decir, en primer lugar, hasta que se activa esta vacuna, pues ha tenido que pasar diferentes fases, diferentes pruebas, decenas creo, no sé el número exacto, pero centenares de ensayos. Luego finalmente se empieza a vacunar. Paralelamente hay un problema, ahora mismo comienza un juicio, creo que está, no sé si era hoy, mañana, va a comenzar un juicio con AstraZeneca por incumplimiento de sus obligaciones. Justo en ese tiempo es cuando aparecen a hacerse públicas, de alguna forma, pues algunas contraindicaciones que pudiera tener esa vacuna. Se interrumpe, en unos territorios sí, en otros no. Por lo tanto, a nuestro juicio, tenemos que ser honestos en la crítica y nos parece que esta situación, haciendo una valoración más allá de lo que es la valoración general y el optimismo que puede imperar por la situación en la que estamos, es un poco despropósito. Es decir, después de esa singladura errática de AstraZeneca en la que se ha tenido a 21.000 personas incumpliendo el plazo preestablecido para poner la segunda dosis, que ahora se le diga que se ha hecho una prueba con 300 y que con una vacuna absolutamente diferente y que se recomienda esa, pero si te pones la otra, bajo tu responsabilidad, sinceramente, y sin ánimo de polemizar, pero no nos parece serio, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que bien haríamos en homologar, digamos, los criterios. Es un criterio de autoridad. Pues tiene que ser un criterio de autoridad. Y en estos momentos poner pues a la libre decisión de las personas pues una decisión que puede tener pues un calado importante, pues nos parece que el gobierno se está quitando un problema. Y termino, los últimos datos, al parecer, según en algunos territorios, lo que indican es que el 90% de aquellos que pueden elegir se ponen AstraZeneca, es decir, criterios diferentes de la recomendación del gobierno de Navarra, ¿no? Creo que esto no hace sino embrollonar un poco más toda la situación. Dentro, y esto también quiero ser coincidente con las expresiones que se han dicho aquí, de que estamos en una situación que tenemos pues, datos para un moderado optimismo, manteniendo siempre la prudencia, pero que bueno, que la luz al final del túnel pues puede atisbarse ya. ¿Considera en este sentido que se están lanzando a la ciudadanía mensajes quizás contradictorios o demasiado triunfalistas? No lo sé. Bueno, yo no creo que se estén... Es decir, no creo que se estén lanzando mensajes demasiado triunfalistas, ¿no? Yo no lo pienso así, los socialistas no lo creemos, y no lo creemos porque de la misma manera que no creíamos que cuando se nos acusaba al gobierno, y digo se nos acusaba a los socialistas porque estamos en los dos gobiernos, ¿verdad? Se nos acusaba de ser excesivamente impositivos a la hora de tomar decisiones, pues ahora se nos acusa de ser excesivamente laxos, ¿no? De no tener criterio de autoridad, ¿no? Bueno, creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Las decisiones que se han tenido que tomar, algunas muy duras se han tomado, porque había que tomarlas, y cuando hay que dejar que se tomen decisiones dentro de un margen, porque aquí no se está diciendo que cada uno haga lo que quiera, aquí lo que se está diciendo es a los que se tienen que poner la segunda dosis y entre la primera y la segunda han surgido estos casos y pueden tener dudas, aunque la agencia europea está diciendo que es segura, si quieren pueden elegir la otra y si no, que se pongan la AstraZeneca. Es decir, es un margen de decisión dentro de un límite. No estamos hablando de que aquí haga cada uno lo que quiera. Hay un criterio muy claro y se está diciendo. Pero vuelvo a repetir, cuando se tomaban decisiones impositivas se criticaba y se decía hay que dejar que libremente la ciudadanía. Ahora que se da un margen, creo que muy razonable y en un tema muy sensato y bien informado, bueno, parece que ahora se acusa de que falta criterio de autoridad. Yo niego la mayor en los dos casos, ¿no? Y ya un último tema que he oído también que ha sido un poco repetitivo, ¿no? Sobre el seguidismo al gobierno de España, no sé. Bueno, esto también es un poco reiterativo, ¿no? Yo creo que el gobierno de Navarra, como el gobierno de España, ni hace seguidismo ni deja de hacer seguidismo. Lo que hay que hacer es tomar unas decisiones coordinadas y coordinadas a nivel europeo dentro de una situación compleja y muy cambiante, ¿no? Y es lo que se ha venido haciendo. Yo quiero destacar que, por ejemplo, gobiernos como el de Alemania ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo España y que está haciendo Navarra. Es decir, en la segunda dosis ha dejado elegir con un consentimiento
informado, es decir, asegurándose de que usted está bien informado de lo bueno y de lo malo, y es lo que se está haciendo aquí, ¿no? No es una cuestión de seguidismo, sino es una cuestión de coordinación. Nos queda tiempo para una última ronda solamente. Intervengan como quieran, señor, si quiere, señora Aracama. Vale, recojo esto último, esto de esta apelación al tema del seguidismo. Bueno, creo que lo que hemos dicho, al menos desde Geroabay, es que ha habido momentos a lo largo de este último año en el que Navarra podía haber aprovechado mejor sus oportunidades, sus herramientas concretas para hacer frente a problemas concretos, a necesidades específicas que tenía Navarra en determinado momento, aprovechando herramientas, como digo, el Servicio Público de Salud, etcétera, de Navarra, aprovechándolo de otra manera, digamos, porque se ha visto desde el principio de la pandemia, ya no estoy hablando de vacunación, se ha visto cuando se tomaban decisiones como por ejemplo determinados cierres perimetrales y demás, con una óptica, ya no hablo estatal, Navarra, muy urbana diría, que a personas del mundo rural les han perjudicado enormemente, cuando no se podía ir a las huertas a cuidar desde la soledad de estar en tu huerta, a cuidar de tus cultivos, ¿no? Yo creo que ha habido determinados momentos donde ha habido ópticas muy generalistas que han impedido el entrar en especificidades con cosas que, puede parecer anecdótico, pero el tema de la huerta, no sé si es que a mí me toca muy de cerca, pero yo creo que ha tenido su importancia, sobre todo en determinadas zonas rurales, ¿no? De ahí lo del seguidismo y la importancia de ser capaces de flexibilizar y demás. Respecto de, preguntabas por los mensajes triunfalistas, ¿no? A mí me da cierto miedo el que podamos entrar en una especie de carrera entre gobiernos, entre comunidades autónomas, por ver quién se apunta a la medalla de salir antes de esta crisis. Creo que en ese sentido, debería imperar la responsabilidad en todo momento. No digo que esté pasando, pero sí que se anticipan en ciertas declaraciones de líderes políticos esa tendencia. Está claro que viene el verano, el PIB del turismo de España se nutre en gran medida del turismo, es fundamental. Navarra no tanto, pero tiene una importancia también sustancial. Es fundamental poder recuperar la mayor normalidad posible, pero no podemos perder de vista que la visión epidemiológica debe primar en todo momento. Quedan 3 minutos, señor Ramírez, y finaliza la señora Álvarez. Nosotros creemos que hay muchas cosas, es que ha habido que improvisar. Esta pandemia no estaba prevista en ningún calendario, por lo tanto, hay cosas que se han hecho bien y otras que se han hecho mal. Y cuando se resuelva el problema, pues será el momento de hacer una evaluación para aprender de los errores y sacar enseñanzas para el futuro, lo que pueda. Y en ese sentido, yo creo que tendremos que ser todos y cada uno lo más honesto y tampoco ser muy forofos de que todo lo ha hecho bien el gobierno ni todo lo ha hecho mal, sino habrá cosas que se han hecho bien, otras mal, y por lo tanto sacar enseñanzas. Se ha nombrado Alemania, mutatis mutandis, pero es que el caso no es el mismo, porque allí a cada medida de ampliación de la libertad individual iba también aparejada una medida de dotar de instrumentos para que la responsabilidad individual de los ciudadanos y ciudadanas pueda tener una cobertura. Y me explico, según tengo entendido, allá todas las semanas todo ciudadano tiene el derecho a hacerse una PCR gratuita, tienen ya un testeo establecido y accesible para poder, estos márgenes y ampliaciones de libertad que hay para hacerlos con algún que otro mayor parámetro de seguridad, y efectivamente llama la atención. Y yo también quiero hacer un llamamiento a la prudencia. Es que hace una semana estábamos con toque de queda y era un llamamiento y da la sensación de que vamos demasiado deprisa, o es algo que quizá tenga yo internamente después de todos estos meses que hemos pasado, ¿no? Pero creo que mal haríamos teniendo un optimismo generalizado sin hacer siempre un llamamiento a la prudencia, porque la pandemia y el bicho sigue ahí. Señora Álvarez. Sí, yo quería dos cosas quería comentar. La primera, antes ha dicho el señor Lecumberri, ha hablado de la anécdota. Yo desde luego no le llamaría anécdota a 21.000 personas, o 21.000 anécdotas, no son, pero bueno, yo no les llamaría anécdota, y desde luego sí que, y la otra cosa que quería decir, yo no creo que los mensajes sean triunfalistas para la tranquilidad del señor Lecumberri. Creo que el gobierno está yendo poco a poco, la verdad. En algunas ocasiones nosotros nos hemos manifestado en que en demasiado poco a poco creemos que no es triunfalista el mensaje. Las vacunas y la ciencia son las que nos van a sacar de esto, eso está claro, y se ve la luz al final del túnel, cómo no. Pero nosotros sí que creemos que el gobierno, por desgracia, no ha estado a la altura de la ciencia, y no ha estado a la altura de la ciencia ni en la gestión de la pandemia. Nos tenemos que acordar que de las 4 olas
En 3 hemos estado de los peores datos de España. En la toma de decisiones, en las restricciones, nosotros siempre hemos dicho que ha faltado criterio, ha faltado un criterio local, ha faltado un criterio de seguir un semáforo que se habían dotado y que luego no lo seguían. En fin, creemos que no se han explicado bien a la ciudadanía y no se han tomado las restricciones de forma adecuada. Y desde luego en esta cuestión de la vacuna de AstraZeneca, no en la vacunación en general, pero sí en esta concreta, nosotros estamos en desacuerdo con la decisión adoptada. Veremos qué es lo que deciden los navarros y navarras, que a partir de mañana ya van a ser llamados por el Departamento de Sanidad. Hasta aquí el tiempo hoy. Gracias a los 4 por habernos acompañado una noche más. Gracias también a ustedes. Cuídense mucho y hasta la semana que viene. Adiós.